Bueno amigos, pues aquí ya tengo lo que es el faro desmontado. Vean, de hecho ahorita en época de lluvia vean cómo está todo pinche mojado, pero bueno, hay que atorarlo así. Ya vieron en el intro cómo pueden quedar, cómo dejé. Ahorita ya hice uno y la neta me estoy aventando a hacer el otro. ¿Por qué hice primero uno? Ahora sí la neta no la quería cagar. Es difícil hacer las cosas y estar grabando. Entonces yo lo que quería es hacerlo con tranquilidad para no cagarla, porque pues obviamente están buenos los faros, son prácticamente nuevos. Ahorita ya le retiramos lo que es la goma, vamos a dejarla por ahí. Y pues bueno, ahorita les voy a mostrar cómo se va a hacer este proceso. Vean, el faro está totalmente nuevo y lo vamos a tener que abrir. Por acá tengo las tiras LED. Vamos a sacarla, ya sabes, con una mano. Está bien cabrón. Y pues bueno, aquí la tenemos. Esa tira LED tiene la función de, ¿cómo le llaman? Secuencial. Es luz azul y cuando meten las intermitentes, pues obviamente es luz ámbar. Lo que muchos hacen y lo más fácil sería colocarla aquí arriba, pegarla aquí arriba. Pero la neta, digo, si vas a hacer algo, hazlo bien. Aquí la neta no le encuentro el chiste. ¿Por qué? Porque nada más podrían poner esa forma. Si acaso aquí en este pedazo le dan un poco de vuelta. Es lo único que pueden hacer. Adentro pueden hacer la figura que ustedes quieran. Ya vieron lo que yo les enseñé un principio. ¿Por qué lo voy a abrir? Porque alguna de mis ideas siempre ha sido tener un carro que tenga los ojos de ángel. En esta ocasión no lo voy a poder hacer por dos motivos. Una, porque no tengo los ojos de ángel ni la lupa. Ahorita les explico lo de la lupa. Y en segunda, pues porque no quiero que se parezca a todos los carros. O sea, yo quiero empezar a diseñar un auto único que lo vean en la calle y digan, nada más, hay un chingo de Grand Am, pero nada más trae este sistema. Ya después, si alguien lo quiere copiar, pues adelante, no les quito su intención, pero pues por el momento quisiera que fuera de los únicos. Entonces, por eso lo voy a hacer. Lupa, ¿por qué no le voy a meter? Porque las que venden que los faros, ojos de demonio y todo eso, ya traen el LED integrado y no se puede cambiar. Se les llega a chingar, hay que abrir todo el faro para sacarla. Entonces eso no me late. Prefiero ponerle ¿cómo se llama? Ahorita lo voy a poner los bulbos normales, pero más adelante a lo mejor le meto LED o xenón. Si no, acabo de ver unos bulbos que en la punta, en esta parte de aquí, no sé si se alcanza a notar, en esta parte de aquí traen una lupa, es una lupa chiquita y trae un ojito de ángel, una ruedita LED, se ven muy chingonas y aparte es xenón. Entonces, y no están tan caras, las he visto en Mercado Libre, andan como en unos 700 pesos el par. Nada más que no he visto para lo que es 9007, que es la medida de este faro. Hay hasta 9006. Espero después poderlas conseguir. Y pues lo que yo quiero hacer es, como les digo, algo único. Entonces vamos a empezar a abrir este faro. ¿Cómo lo voy a abrir? Muchos le meten pistola de calor para derretir lo que es esto. Es como una masilla, no sé cómo se le llame, como epóxica. Ya vieron ahí un pequeño time lapse de cómo lo fui abriendo. Vean, después de que le dieron con el mototool, en caso de que tengan mototool, si no uno casero como el que yo hice, vean, aquí está la sierrita que utilizo, también la corté de una cachita de lámina y le hice las puntas. Acá tengo el disco, pero el disco está más grandote. Este lo vamos a usar, pero más adelante, ahorita van a ver por qué. Chequen aquí. Aquí se puede ver claro cómo le corté todo el contorno. Vean, aquí se ve. Ya que se lo cortamos todo, de todos modos, a veces el disco sí entra hasta adentro, en lo que es esta parte, hasta acá. Aquí no se tiene que preocupar porque aquí va el hule, pero ya más para acá sí se alcanzará a ver un raspón. Después de que le metieron el disco, hay que meterle un cúter.
y hay que estarle dando pasones hasta que abra. Ojo, que no se les va a ir todo porque pueden rayar hasta acá adelante. Entonces nada más lo van a ir metiendo y unos pasones. Yo lo que hice es, hay unos pedazos donde viene pegado como con tipo cola loca este plástico al de acá abajo. Entonces meten el cúter así y con unas pinzas le van pegando despacito aquí para que el cúter vaya recorriendo todo. Nada más son unos pequeños golpecitos, no se necesita mucha fuerza. Entonces ya después de eso, ya que estén asegurados totalmente de que el faro se está abriendo, ven, aquí ya lo abrí. ¿Ya vieron? Déjenme colocar aquí el tripí para que vean cómo se termina de abrir. Aquí se ocupan ahora sí que las dos manos y mucho cuidado. ¿Por qué? Pues porque pueden llegar a tronar la mica. Y por eso ocupan que todo esté bien despegado. Porque si no está bien despegado todo, se va a atorar en algún lado y va a tronar lo que es su mica. Entonces vean, aquí ya salió. Aquí estoy fuera de cámara, pero por eso les digo que deben de checar que esté todo bien despegado. Vean, aquí ya está trayendo un pedacito, pero no importa. Creo que esta madre, les digo, quién sabe de qué material sea, que la neta está bien pinche duro y no afloja tan rápido, chequen no hay todo lo que lleva estirado y no se ha roto. Entonces deben de tener cuidado. Aquí ya tenemos la mica. Esta la vamos a limpiar al último. Esta ahorita no la vamos a ocupar. Pónganla en un lugar seguro. Pues bueno, ahora sí. Aquí ya tenemos lo que es el faro. Este faro es del lado del conductor. Va así. Y vean, hasta siento feo. Pero bueno, todo es parte del show. Entonces, antes de continuar con esto, con la modificación, quiero pedirles un favor. Mínimo vayan aquí abajo y suscríbanse, denle like y compartan este video. Les pido su like porque vean, me estoy arriesgando a echar a perder un faro, nada más por ustedes, para que ustedes después, si quieren, modifiquen así sus naves. Y ahora sí, después de ese pequeño pedimento que les pedí, vamos a colocar lo que es la tira. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es en esta parte, es el faro principal, el del medio y en el de arriba. Aquí arriba vamos a hacer unos pequeños cortes. ¿Para qué? Porque la tira LED queda así. No sé si se alcanza a notar aquí. Vean, está esos picos, no sé cómo se le llame, quedan al ras hasta acá arriba y no me deja meter la tira LED. Y lo que necesitamos es que la tira LED quede así, al ras. Y aquí pues no me deja meterla. Entonces lo que vamos a hacer son unos pequeños cortes aquí, para que pueda encajar. Déjenme cortar y ahorita nos vemos. Bueno, pues chequen bandera, aquí ya lo tenemos. Lo que es con los cortes, vean. Aquí ya entró. Y ya está perfectamente aquí a lo que es al ras. Aquí es donde vamos a hacer otra cosa. Yo en lo personal, bueno, aquí ya tengo las tiras. Ya saben que es otra forma. Otra nada más las puse así. Déjenme encenderlas para que chequen. Chequen. Aquí está la tira. Y supuestamente lo que hace esta tira, bueno, aparte de darle vista, pues ilumina, ¿no? Obviamente. Pero yo lo que quiero hacer con esta es de que, si se dan cuenta aquí, bueno, más bien aquí se alcanzan a ver los puntitos de los LED. Entonces iluminan lo que es todo el faro. Y yo lo único que quiero que se vea es la pura línea azul. ¿Cómo conseguimos esto? Si yo lo pego así me va a iluminar todo el faro. Chequen, desde aquí se ve. Y déjenme conectarle aquí las secuenciales y vean. ¿Ya vieron? Me ilumina lo que es todo el faro y yo no quiero eso, yo nada más quiero que se vea la tira. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Déjenme apagarlas. Aquí tengo esta cinta, que es una cinta como de aluminio. La usan mucho los que hacen los ductos de aire acondicionado, o en las ferreterías, en el Home Depot, todo eso lo venden. Es un poquito cara, pero sirve de un chingo y agarra muy cabrón. Entonces lo que yo voy a hacer es ponerle cinta y cubrir todo lo que es toda la tira. Nada más voy a dejar este perfil libre. ¿Para qué? Para que cuando encienda el carro se vea nada más la pura línea. No quiero que me ilumine todo el faro. Aquí, si recuerdan, tengo un foquito LED azul, es el que va a iluminar el faro y se va a ver toda la línea. Entonces déjenme cubrirla toda para continuar y les voy a decir cómo va más o menos la forma. La forma es
Aquí arriba les dejo una foto. Voy a tratar de imitar este modelo. Obviamente no me va a quedar igual, pero lo estoy tratando de imitar. Como les comenté en un principio, mi sueño siempre ha sido tener un carro con los faros de lupa, 2 lupas y sus ojos de ángel. No los he podido tener. Ahí aparte pues los venden, son relativamente caros. Se puede hacer un esfuerzo y a lo mejor en un futuro comprarlos, pero es algo que muchos tendrían acceso y entonces se verían muchos carros iguales por ahí. Entonces lo que yo quiero hacer, como les comenté un principio, es un diseño distinto, un diseño único. Y les digo, si después en un futuro lo quieren imitar o igualar, pues ahora sí que en vez de molestarme o algo, la neta me daría gusto que alguien le esté gustando lo que yo hago y me esté tratando de, bueno, no de imitar, sino de ponerle las cosas iguales a su carro. Entonces ya la voy a cubrir y ahorita les doy la posición final para que veamos cómo queda. Esto, bueno, les digo ahorita cómo la pego. Chequen bandera, después de que ya tenemos encintado, ahí pueden ver toda la tira LED está ya encintada. Vean, aquí la podemos ver. Y aparte, pues creo que hace combinación un poco se difumina un poco con el cromo del faro. Entonces vamos a conectarla para que vean que ahora ya en vez de iluminarnos todo el faro como lo iluminaba, vean, nada más hace lo que es la pura línea. Y cuando entran secuenciales, pues obviamente se ve más marcada la línea. Por ahí este video por ahí ustedes ya lo habían visto, lo subí al grupo de Team Grand Am. Los que no estén suscritos, bueno, los que no sean parte de ese grupo o no sepan a qué me refiero, aquí abajo les dejaré el link del grupo. Entonces vean, esa es la forma que yo más o menos le quería dar al carro, porque todo lo que hacen es poner la derecha y donde dé la bajan o le cortan nada más para que quede derecha y hacia arriba o abajo. Entonces hay que darle otra forma más agresiva y se ve como un ojito enojado, ¿ya vieron? Y pues esa es de hecho, lo más difícil es abrir el faro. Primero, decidirte a abrir un faro, y más cuando es nuevo, y peor aún cuando ni siquiera lo has pagado, porque todavía se lo debo a ese chavo y ya lo estoy modificando. Pero ni pedo, yo sé que vendrán cosas mejores y nos empezará a ir bien y le voy a pagar estos faros a ese chavo. Ya por él estaré mandando algún detallito por la espera. Entonces vean, más o menos, miren, aquí tengo en la tablet diseñé más o menos las medidas para sacarlas aquí. ¿Y por qué? Porque en el otro faro no me quedó así, no me quedó hasta acá abajo, me quedó un poco recorrido. De hecho aquí se alcanza a ver la marca, no sé si se ve, ahí ya lo marqué. Las medidas que tengo aquí en la tablet, ya las pasé para acá. Pues bueno, así es como se ve. Ya nada más hay que cerrarlo. Y también que vamos a utilizar silicón transparente para sellar otra vez todo el contorno. Esta tira la estoy pegando con cinta doble cara. Estoy usando de esta rojita, déjenme apagarla porque así deslumbra mucho. Estoy usando esa roja, es la que utilizan para pegar pantallas de celulares. Si ustedes tienen otra que no sea tan gruesa, pues la pueden utilizar. El chiste es que sea doble cara. De todos modos, esto nada más es para que no se mueva. Y yo le echo unas gotas de cola loca todavía para que agarre bien. Entonces hay que fijarla, hay que pegarla. Aquí también tengo las medidas. Aquí se alcanza a ver dónde baja y dónde termina. Esta tiene que terminar aquí. Y ya aquí le doy la forma. ¿Cómo le da la forma redonda? Al momento de ustedes meterle esta cinta, se hace un poco dura. Yo lo que hice es hacerle la forma redonda con esta. La voy más o menos moldeando para que se vea redonda. Ya que más o menos se ve bien redondito, ya le echo sus puntos de cola loca para que quede chingón. Déjenme cerrar el faro y les muestro cómo queda ya terminado. Y pues vamos a tener que esperar la noche para ver cómo se ven ya instalados. Para ustedes ya saben, va a ser un segundo. Para mí faltan aproximadamente como 12 horas para que anochezca. Yo los videos los grabo temprano. Vamos a taparlo y vamos a ver qué procede. Aquí están los huecos. Y entonces, antes de continuar con este video, como les dije al principio, mínimo por arriesgarme a abrir unos faros nuevos y en segunda que ni siquiera son míos, mínimo regálenme un like y suscríbanse, ¿no? CBA, never say, I've been on my grind for 7 days. Need a raise, swear to God I'll never be the same. TBH, TBH, yeah, CBH.
on these haters. If you wanna talk, then call me later, goddamn. I've been on my grind just like a skater. Hop up on the mic, yeah, I'm creative. Catch a vibe, I catch a vibe. I'm murder beats like it's a crime, yeah, it's a crime. I'm always working overtime, yeah, overtime. Money talks like Anaheim, was in my prime. Breaking it down, calling me now. They want a clout, I wouldn't doubt. Go like a route, I like a spout. Dry like a drought, I'm gone and I'm out, bitch, yeah. Never gonna stop, never gonna stop. Going to the top, Kobe with the shot. Cooking like a pot, yeah, this shit is hot. Bueno, banda, ahí pudieron ver el resultado final. Espero les haya agradado. Pues ahora sí que cómo quedaron. Es un diseño que, como les mencioné, yo ya lo había visto y me había gustado. Y pues bueno, espero ahora sí que les haya gustado. Si estás viendo al chavo de los faros este video, ya sabes que pues ahora sí que ya hablaremos ahora sí que nosotros sobre la lana de esos faros. Entonces hasta aquí dejamos este video. Apóyenme con su like, suscribiéndose y activando la campanita para próximos videos. Un saludo, amigos, hasta luego.